Voy a darles un repaso general de lo que se refiere a mecánica, sobre todo lo que es álgebra de tensores, para que lo tengan en mente, ¿sí? Y lo recuerden. Va a ser un repaso muy breve, muy rápido, esperando pues les sirva. En este caso vamos a partir de álgebra de tensores. Vamos a pensar que tenemos un sistema de referencias, ¿sí? De esta forma tenemos un eje coordenado x1, x2, x3 con sus vectores unitarios, ¿sí? E2, E1 y E3, ¿sí? ¿Sí? Entonces estos serían sus vectores unitarios en las tres direcciones. Ahora, si tenemos componentes rectangulares para un vector, en este caso su representación va a ser de esta forma, ¿sí? Tengo mi sistema coordenado x2, x1 y x3, ¿sí? Voy a pensar que tengo un vector aquí en esta dirección y que tiene una proyección, ¿sí? B1, B2 y B3, ¿sí? Vamos a pensar que tiene esta configuración, ¿sí? Aquí este es nuestro vector y tiene sus proyecciones en los ejes coordenados. Para esto nuestro vector va a ser u de u1 por el vector unitario más u2 por el vector unitario en 2 más u3 por el vector unitario en 3, ¿sí? Que esto sería igual a la suma desde i igual a 1 hasta 3 del vector unitario i, perdón, por u de i por el vector unitario i, ¿sí? Cuya simplificación sería de esta forma, ¿sí? Por el vector unitario de i, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando hagamos nuestro análisis? Si tenemos e de i, vector unitario por e de j, para esto va a ser 1 para i igual a j y va a ser 0 para i diferente de j, ¿sí? Esto pues lo vamos a encontrar en algunos libros como delta. En este caso, este simbolito i de j, disculpen si a veces no los pronuncio como deben de ser, pero no llevé etimologías correctamente, yo creo, pero esto va a ser igual a j de j igual a 1, 1 más 2, 2 más 3, 3, ¿sí? Esto sería igual a 3, por lo que el producto sería, el producto es u.b sería igual a u de i por b de i, u de i por u de j, perdón. La permutación, ¿cómo es la permutación? La permutación sería epsilon de i, j y k sería igual a 1 si i, j y k aparecen en secuencia, es decir, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, menos 1 si i, j y k aparecen en secuencia, 3, 2, 1, 3, 2, ¿sí? O 0 si i, j y k aparecen en otras condiciones, ¿sí? También es importante conocer, ¿sí? Otro símbolo, el lambda, que esto generalmente es un escalar, ¿sí? Que es un tensor de orden 0, u de i, que es un vector de primer orden, entonces tiene tres componentes. Tiene tres componentes, u de i por b de j
sería un tensor de segundo orden, ¿sí? Y tendría 9 componentes, ¿sí? Y así, ¿sí? Van aumentando los componentes en función de la complejidad. ¿Cómo es la notación? La notación es, por ejemplo, tenemos, sería igual a de IJ, y esto sería igual a A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, ¿sí? AM1, AM2, AMN, ¿sí? Entonces, lo que se había comentado en este caso, cuando son iguales para uno, pues estamos prácticamente en la diagonal principal, ¿sí? Otro punto muy importante que hay que recordar son las derivadas. Las derivadas. La parcial de xy con respecto de xj es igual a x de y, j, notación, ¿sí? Y de j. El operador, otro es este operador. Este operador nos va a representar que es la parcial del vector unitario del componente con respecto de 1, de 1, vector unitario, más la parcial con respecto de x2 por el vector unitario en 2, más la parcial con respecto de x3, ¿sí? Vector unitario en 3, ¿sí? Y esto es igual a la parcial con respecto de xy por el vector unitario de y, ¿sí? Ahora otro es el gradiente. El gradiente escalar. El gradiente escalar es de esta forma y lo vamos a encontrar como grad, ¿sí? Que sería la parcial de i de phi igual a phi, de i, ¿sí? El gradiente vector, el gradiente vector, ¿sí? Como la parcial de i por b de j igual a de j, i. Otro, la divergencia. La divergencia la vamos a encontrar como db o punto p, y en este caso es la parcial de i u de i igual de i, j, ¿sí? Otro que también aparece es el bucle. El bucle debe, ¿sí? Cruz v, en este caso e de i, j y k por la parcial de j u de k igual a e de i, j, k, ¿sí? K, de j, ¿sí? Es notación. ¿Qué otra cuestión debemos de recordar? Que por ejemplo, si tenemos un sistema coordenado, ¿sí? x1, x2 y x3, tenemos un cuerpo, va a tener una componente n de i en una superficie, ¿sí? S de i, y esto va a ser igual a n de i por ds, ¿sí? Para un volumen, ¿sí? En este caso B, volumen,
de S de I sería el elemento de superficie, y N de I sería un vector normal unitario. Vector normal unitario. ¿Sí? Entonces, también vamos a recordar lo que es cuerpo y superficie. ¿Sí? Es decir, densidad de la masa. Cuerpo y superficie pues está relacionado a fuerzas. En este caso la densidad es igual a la derivada de la masa con respecto al volumen. La gravedad e inercia B de I es una fuerza por unidad de masa, y P de I una fuerza por unidad de volumen. ¿Sí? Fuerza por unidad de volumen. Entonces las fuerzas superficiales de un elemento las vamos a poder encontrar como F de I, fuerza por unidad de área. ¿Sí? Entonces la transmisión de esas fuerzas puede ser la densidad por B de I igual a P de I, o ρ por B igual a P. La densidad, como la densidad es una función escalar de posición y tiempo, ¿sí? Es importante ese reconocimiento. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una configuración X, ¿sí? Tenemos aquí un cuerpo donde ρ por B de I, esto es diferencial de volumen, y acá tenemos N de I y un vector de tracción T de I de N. ¿Sí? Todo esto, todo es un volumen, es un diferencial de volumen. Vamos a pensar que están en un sistema coordenado X3, ¿sí? X2, X1. Y la ubicación de nuestro punto. Entonces, por el principio de momento lineal, con la suma de fuerzas del cuerpo y superficie, vamos a tener que la integral, ¿sí?, de S1 de T de I, ¿sí?, diferencial de superficie, más la integral del volumen de la densidad por BI, diferencial de volumen, es igual a la variación con respecto del tiempo, ¿sí?, de B1 ρ BI, diferencial de volumen. Y para un 2, ¿sí?, sería la integral de 2 T de I de N más volumen en 2 B de I, diferencial de volumen, y esto es igual a la variación con respecto del tiempo, integral 2 B de I, diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en 1 y en 2, ¿sí?, en cualquier punto, vamos a pensar que aquí tenemos un punto, esta variación sea equivalente. ¿Sí? Ahora con esto
es la misma cuestión para los dos casos, ¿sí? O sea, tenemos los subíndices 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Por lo tanto, la simplificación en cualquier sistema sería igual T de I de N de S más B de I diferencial de volumen igual a la variación con respecto del tiempo, ¿sí? La integral de volumen, ¿sí? De volumen, perdón. Ese sería, o sea, en cualquier punto, sea en 1 o en 2, en 1 o en 2 vamos a tener la misma relación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si tenemos la suma de la superficie total y las fuerzas del cuerpo actuando sobre el mismo, entonces S, la integral de ds de t de I de N de S más la integral de volumen de la densidad por B de I de B es igual a 0, donde ds pues es el elemento diferencial de superficie y el de volumen, ¿sí? Para que esté en equilibrio es 0, ¿sí? Que esté en equilibrio es 0. Entonces con esto la integral de S de los esfuerzos de I y J de N de J diferencial de superficie es igual a la de volumen por I J, J diferencial de volumen, ¿sí? Si tenemos un cuerpo sometido a esfuerzos. Entonces esto nos va a llevar, haciendo un análisis, nos va a llevar a que la integral de volumen de los esfuerzos de I y J e I con respecto de J más ρ de B de I, ¿sí? Variación de volumen es igual a 0, ¿sí? Y esta parte de aquí es la ecuación local de equilibrio, sigma de I de JI, J más ρ B de I, ¿sí? Es igual a 0 y esta es la ecuación de equilibrio, ¿sí? Que también se puede expresar de esta forma, ¿sí? También se puede expresar de esa forma y eso es importante para saber cómo se va a estar manejando en los sistemas. Otra parte importante que hay que recordar es la conservación de la masa y la de continuidad. Desde su deducción, en este caso, pues se han simplificado muy rápido porque pues es un repaso, no es el desarrollo en sí, pero es para que estén familiarizados. Por ejemplo, en conservación de masa, de la masa y ecuación de continuidad. La masa está asociada con la propiedad de la inercia del cuerpo y esto pues es una forma. La densidad es igual al límite, ¿sí? De un diferencial de un elemento límite de delta de m con respecto al volumen. Y está definido por un escalar. En este caso la densidad es función de la posición y del tiempo, en este caso llamado densidad de la masa del cuerpo por la configuración en el tiempo. La masa en todo cuerpo pues va a estar dado en todo cuerpo como la integral en un volumen por la densidad x de t diferencial de b, ¿sí? Esa va a ser la familiarización de esa forma
como debemos de reconocer la ley de conservación de la masa de un cuerpo para alguna posición, esta va a ser invariante al movimiento, entonces va a permanecer constante, por lo que la derivada material va a ser cero, por lo que m punto es igual a la derivada con respecto del tiempo, diferencial integral de volumen, ¿sí? Posición, coma, tiempo, diferencial de volumen es igual a cero, ¿sí? Y como vamos a tener muchas partículas en este caso, ¿sí? Y como va a ser invariante al movimiento y va a permanecer constante, ello nos va a llevar que la derivada con respecto al tiempo sea m punto igual la integral de volumen rho punto más rho b de ij, ¿sí? Para que no se confundan con diferencial de volumen, esto es igual a 0. Y esta parte de aquí, rho punto más rho de ij es igual a 0. Y esta es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad euleriana, en forma euleriana. En forma euleriana, ¿sí? Espacial. Ya que ρ y b, ¿sí? ρ y b son funciones de las coordenadas espaciales, y donde la derivada material ρ punto es igual a la parcial de ρ con respecto del tiempo más u de i, la parcial de ρ con respecto de xi, ¿sí? Y de esta forma, si hacemos un poco de talacha, ρ de b con respecto de t es igual b de i, la parcial de ρ con respecto de xi más ρ y j es igual a 0. Esto es por la regla de la cadena, ¿sí? Por lo que la parcial de ρ con respecto de t más ρ de b de i es igual a 0. Si la densidad de las partículas individuales es constante, entonces ρ punto es igual a 0 y el material es incompresible, por lo que ρ punto más ρ de b de i de j es igual a 0, ¿sí? b de i de j es u de i de j es igual a 0, o bien diff, ¿sí? de u es igual a 0 para medios incompresibles, ¿sí? Aquí es si ρ es igual a 0, si las partículas, si la densidad de las partículas es constante, ¿sí? Entonces, con eso, la masa de la misma pues, va a ser lo mismo en todas las configuraciones, ¿sí? Y por ello, como va a ser la misma en todas las configuraciones y con ρ punto igual a 0, se puede determinar que ρ por el jacobiano punto es igual a 0. Y esto es el lagrangiano o material, ¿sí? Para la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces es para ir recordando un poquito esas cuestiones de mecánica. ¿Qué pasa con la ley de conservación de la energía? Si la derivada material cinética más las energías internas son iguales a la suma del trabajo de la superficie y de las fuerzas del cuerpo, más las otras energías que entran o salen por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué otras energías? Pues tenemos energías como tenemos la térmica, la eléctrica,
¿sí? La magnética, química, mecánica, ¿sí? Entonces, teniendo energías, incluso la hidráulica. Entonces, partiendo de lo que ya habíamos comentado anteriormente, si tenemos que los esfuerzos JI, de J más la densidad por B de I es igual a ρ por U de I punto. Entonces, por ejemplo, para la energía vamos a tener que K de T es igual a 1/2 por la integral del volumen de ρ U punto diferencial de volumen, y esto va a ser igual a la integral UI diferencial de volumen, ¿sí? Como la potencia mecánica o la tasa de trabajo de las fuerzas y cuerpos son definidas por un escalar, la potencia va a ser igual a la integral de superficie por T de I de N, ¿sí? U de I diferencial de superficie más el de volumen por ρ B de I U de I diferencial de volumen, ¿sí? Ahora, pues, si derivamos la energía cinética, K punto es igual a la derivada con respecto del tiempo de la integral, ¿sí?, de volumen de 1/2 de ρ de U de I por diferencial de volumen. Esto sería igual a 1/2, ¿sí?, de la integral de volumen de ρ por U de I punto diferencial de volumen. Esto sería igual a la integral de volumen de ρ por U de I punto diferencial de volumen, y esto nos llevaría a que U de I multiplicaría a los JI, J más ρ por B de I, ¿sí?, diferencial de volumen. Esta parte de aquí ya la habíamos visto acá arriba, ¿sí? Entonces, además U de I por el tensor, J es igual a U de I de J, ¿sí?, de J menos U de I, de J y J, ¿sí? Entonces, esto pues es aplicando un poquito de varas de acuerdo a la notación. K de punto sería igual a integral de volumen que multiplica a ρ por B de I, U de I más U de I sigma I de J, ¿sí?, coma J, ya está aplicando lo que ya desarrollamos, menos U de I, J, ¿sí?, y J diferencial de volumen. Y por el término de la divergencia hay que recordar que U de I, J es igual a D de I de J más W I de J, deformaciones más vorticidad, ¿sí? Entonces K punto es igual a la integral de volumen de ρ por B de I, U de I, diferencial de volumen, más la integral de S, superficie, T de I, de N, U de I, me confundo con las notaciones, diferencial de superficie y diferencial de volumen, menos diferencial integral de volumen, tensor de esfuerzos, y J
de deformaciones y J diferencial de volumen, ¿sí? Entonces K punto más S es igual a P, ¿sí? Eso hay que recordarlo. Y de esta forma S es igual a la integral de volumen de I de J de I de J diferencial de volumen, y esto sería igual a la integral, ¿sí?, de T de R, es la cambiando la notación, punto T, ¿sí?, que es lo que viene en algunos libros, conocido como el esfuerzo, el trabajo de esfuerzos, y esto es la potencia de esfuerzos. Potencia de esfuerzos, ¿sí? Y esto es conocido como trabajo de esfuerzos, ¿sí? Entonces es un repaso muy breve, pero que les va a ayudar para no perdernos, ¿sí? Otra cuestión es, si no puede expresarse como una derivada material la integral de volumen, es decir, que si S es diferente de la derivada con respecto del tiempo, integral de volumen, ¿sí?, que no la podemos expresar como una derivada material. Entonces, ¿por qué? Porque no conocemos esa función. Entonces esa situación nos lleva a que S es igual a U, punto, otra variable. Este sería igual a la derivada con respecto del tiempo de la integral de volumen, U, derivada de volumen, diferencial de volumen, perdón, y esto sería igual a U punto, derivada de B, ¿sí? Esto pues hay que recordarlo. De esta forma, U es en la energía interna. Ajá. Y U minúscula pues sería la energía específica interna, o la densidad de la energía interna, ¿sí? Entonces la derivada con respecto del tiempo de la integral diferencial de integral de volumen, ¿sí?, sería igual a un medio U de I más U, la diferencial de volumen sería igual a la integral de volumen de ρ por B de I, U B de I, diferencial de volumen, y esto sería igual a la integral de superficie de T de I, ¿sí?, U de B de I, diferencial de superficie, ¿sí?, o bien K punto más U punto igual a P, la tasa a la cual es agregada o adicionada la energía del cuerpo. Entonces, si existe una tasa a la cual se le va a estar agregando o se le va a condicionar energía, pues también es importante otra expresión, Q, que es la integral de volumen, ρ por R, diferencial de volumen, menos la de superficie, vector unitario Q de I, N de I, diferencial de superficie. R pues es un campo escalar y especifica la tasa a la cual pues el agua o cualquier energía va a ser agregada a una fuente, como una fuente, ¿sí?, y debe de ser conocida o puede ser conocida. Y Q de I es el vector de flujo, ¿sí?, una medición de la tasa a la cual pues va a entrar ciertas condiciones dentro del cuerpo por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Y pues aquí sabemos que por las leyes de Fourier, Q de I es igual a menos K, ¿sí?, de teta. Fourier y Darcy son algunas de las aplicaciones, ¿sí?, pero aunque no todos los materiales obedecen esa conducción, y por lo que la ley pues no es universalmente válida. Entonces con esto pues ahora sí ya podemos irnos un poquito más allá. K punto más U punto más es igual, a P más Q, ¿sí? P más Q. Y de esta forma, pues ya si la escribimos a detalle, esa expresión sería la derivada
con respecto del tiempo, la integral de volumen de ρ por 1/2 de v de I más U, diferencial de volumen, igual la integral de volumen ρ v de I más R, ¿sí? Diferencial de volumen más la integral de superficie, ¿sí? T de I de N, V de I menos Q de I, N de I, que están en diferencial de superficie. Entonces, haciendo las simplificaciones, diferencial de integral de volumen sería igual a ρ por U punto menos IJ de IJ, que son de los que ya hemos obtenido anteriormente, menos ρ por R más Q de I, J, diferencial de volumen, esto es igual a 0, ¿sí? O bien S igual a U punto menos Q, ¿sí? Que es el balance de la energía interna. Balance de energía interna, ¿sí? Entonces, esta es la tasa de trabajo de las fuerzas internas a la cual aumenta o disminuye dentro del cuerpo. Por lo que ρ de U punto menos sigma de IJ de IJ menos ρ por R más Q de I, J es igual a 0, ¿sí? Y la tasa del tensor de deformación, en este caso de IJ, es igual a 1/2 de U de I, J más U de J, I, ¿sí? Entonces, con la formulación euleriana, pues aquí podemos apoyarnos de esto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay que recordar que U de I punto es igual a la derivada de U de I con respecto de T más U de J, U de I, J. Y en este caso, por ejemplo, esto es 0 si los componentes de la velocidad son independientes del tiempo. Si los componentes de la velocidad son independientes del tiempo, ¿sí? Es decir, movimiento de un flujo estacionario. Ahora, recordando esta expresión, ¿qué va a pasar? Si nosotros igualamos a U igual a la derivada con respecto del tiempo, ¿sí? De ρ de U diferencial de volumen, ¿sí? Y esto U punto, ρ por U punto, es la energía interna por unidad de volumen arbitrario, ¿sí? Entonces, ρ por G por H punto es U, ¿sí? Y con esto, pues, vamos a recordar lo que es una carga hidráulica, ¿sí? ¿Qué es esto? H es igual a Z más P sobre ρ por G, ¿sí? Más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, ahora ρ por G, por la parcial de H con respecto del tiempo, es igual a la derivada de Z con respecto del tiempo, más 1 sobre ρ por G, la parcial de P con respecto del tiempo, ¿sí? Más 1 sobre 2G, ¿sí? La parcial de la velocidad al cuadrado con respecto del tiempo, que multiplica a ρ por G, ¿sí? Ahí es un poquito de jugar con las variables.
si hacemos toda esa simplificación, vamos a llegar a que la parcial de z con respecto del tiempo más 1 sobre ρ por g, ¿sí? La parcial de p con respecto del tiempo más 1 sobre 2g u punto b, ¿sí? Que multiplica a ρ por g, ¿sí? De acá a acá. Entonces, esto es igual a la parcial de k, una constante de proporcionalidad con respecto de teta, ¿sí? Teta igual a 1, más 1 sobre ρ por g, la parcial de p con respecto de t, más si derivamos u, tenemos la velocidad, obtenemos la aceleración, punto b sobre 2g, ¿sí? Sobre 2g por ρ por g. De esta forma, ρ por g por la parcial de h con respecto del tiempo es igual a ρ por g, la parcial de k, más la parcial de p con respecto del tiempo, más ρ por g sobre 2g, ya simplificando, por a punto b, ¿sí? Y con esto es igual a ρ por g, la parcial de k, menos un tercio de los esfuerzos y de i, ¿sí? Con respecto del tiempo, más ρ por g con 2g, estos se iban a punto b, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí esto pues es un flujo, la parte de aquí es un flujo, ¿sí? Esto es una presión hidrostática, ¿sí? Y tenemos las componentes de movimiento, en este caso si P es constante o la carga hidráulica también lo puede ser, ¿sí? Entonces esta expresión, ya haciendo más simplificaciones, nos va a llevar a que ρ por u es igual a la divergencia del flujo más a punto v, que es la energía interna del flujo a presión constante, ¿sí? Energía del flujo a presión constante, ¿sí? Seguimos haciendo deducciones, vamos a llegar a esto, ¿sí? Previamente vamos a llegar a que ρ por g por la parcial de h con respecto del tiempo es igual a ρ por g la parcial de k, ¿sí? Más entre 2 a punto b, ¿sí? Es haciendo simplificaciones, pero vamos a llegar a esto si seguimos trabajando, ¿sí? Esa sería, si P es constante, el inicio cero y pues todo cuenta la carga hidráulica, y P pues ρ por G por H. Entonces hay que hacer muchas deducciones para llegar a esas expresiones. Como les comenté, prácticamente esto es un repaso muy general, muy rápido de lo que deben de conocer, de materias antecedentes, con la finalidad de que estén un poquito familiarizados. Se pueden deducir todas estas expresiones, se pueden deducir de manera detallada, irlas hilando, porque para eso pues ya hubo quien se dedicó a hacer todo eso, ¿sí? Pero pues la finalidad en esta sesión es un recordatorio general de estas expresiones que nos van a servir para lo que es cuestiones ya más adelante, como lo que es las ecuaciones de Navier-Stokes a partir de la ley de Hooke, combinando el principio de Saint, ¿sí? Y otras expresiones que nos van a servir para ir ayudando a deducir sobre todo de dónde salen y cómo se manejan
y lo más importante, dónde se aplican estas ecuaciones, ¿sí? Para ello pues hay software. Sin embargo, pues la finalidad es que ustedes conozcan cómo se van integrando, cómo se formulan, y con ello pues tener los conocimientos un poquito más concretos y específicos sobre lo que se pretende atender en el trayecto del curso.